Pues agradecerles de entrada por su presencia a todos, tanto al alumnado como a los miembros del grupo de investigación, Repensar la Filosofía, como a las personas interesadas de dentro y fuera de la universidad, por, eh, por estar aquí y participar en este seminario. Como seguramente saben, el seminario se origina en la investigación desarrollada por los miembros del grupo de investigación Repensar la Filosofía, que hemos publicado en este libro recientemente, ¿no? Que precisamente tiene el título que hemos querido conservar para el seminario Ética y Política, ensayos indisciplinados para repensar la filosofía. Y la mayor parte de los capítulos que forman este libro son un poco el objeto y de lo que vamos a tratar en este seminario. Y lo hemos pensado así, pues precisamente para tener una vía de comunicación de estas ideas de investigación, de estos temas que están trabajando los miembros del grupo de investigación Repensar la Filosofía de la Universidad de La Laguna. Y queremos establecer pues este lugar de encuentro, de compartir, de generar debate, etc. Y bueno, hoy abren este seminario, por un lado, la profesora Taxirasi Escuela Cruz, que es profesora de esta universidad, del área de filosofía moral. Seguramente que muchos la conocen, y saben que su ámbito de especialidad es precisamente la teoría crítica, la recepción del marxismo en la filosofía contemporánea, y ella nos va a presentar su capítulo que es Génesis y Abstracción, una introducción a la epistemología materialista de Alfred von Rette. Y luego también hablará después de ella Raico Herrera Reyes, que es también de la casa, es doctor en filosofía por la Universidad de La Laguna, miembro también de nuestro grupo de investigación y que ha trabajado en su investigación doctoral precisamente sobre la técnica de antropología en la obra de Gunther Anders. Y sobre este mismo asunto es sobre el que él nos va a hablar, hablando de la continuación de la antropología filosófica de Gunther Anders en el mundo tecnificado. Y adelante, Raiko, cuando tú quieras. Vale. Antes de pasar de un outsider a otro, ¿no, Jax? Quiero repetirme un poco en los agradecimientos al profesor Miguel Mandujano y a la investigadora Miriam Hernández, ¿no? Por la labor que han hecho para sacar este libro adelante. Y, por supuesto, a todos los integrantes de la cátedra y del grupo de Repensar la Filosofía, ¿no? Paso yo a hablar un poco del texto que se publica en este volumen y que es un poco el fruto de mis últimos años de investigación, ¿no? Con la tesis doctoral, como bien dijo el profesor Miguel Mandujano. Y por casualidad o no, pero resulta que también es otro outsider, ¿no? Como son Rette, que también orbitó por ahí con el estudio de investigación social, ¿no? Estuvo ahí en la órbita de esos pensadores que ha mencionado Jaxi. Y el trabajo en sí gira en torno a dos cuestiones centrales, como son la antropología filosófica y la cuestión de la técnica o la tecnología. Anders se doctoró en 1923 con una tesis sobre lógica con Husserl, y a partir de ahí siguió asistiendo a varios seminarios, entre ellos pues al de Heidegger, ¿no? Por supuesto, y quiso de alguna manera emprender una carrera académica y se enfocó en tratar de sistematizar lo que sería elaborar una antropología filosófica. Una subdisciplina que estaba absolutamente en boga a principios del siglo XX. En Alemania se llegaba a decir, ¿no? que quien hacía filosofía pues no quedaba otra en esa época que hacer antropología filosófica. Anders tiró por ahí y lo que voy a hacer es un poquito hablar primero de esa parte, porque son unos trabajos que Anders le dedicó unos cuantos años, prácticamente desde que acabó la tesis en el 23 hasta el año 37, prácticamente, y de los que luego renegó absolutamente. Les contaré luego también por qué,
Y el propósito que subyace a este trabajo no era otro que poner de manifiesto o sacar un poco a la superficie si había alguna relación entre estos trabajos que el propio Anders había descartado, e incluso hasta se había burlado, por así decirlo, de tratar de emprender una antropología filosófica en las décadas posteriores a 1950. El propósito, como digo, era ese, ¿no? Ver si había algún tipo de relación entre estos, la antropología filosófica, y los trabajos posteriores de Anders, que quizás más conocido, de crítica a la tecnología. Anders, sobre todo, fue conocido, entre otras cosas, por ser un activista antinuclear, desde los años 50, 60, 70 en adelante, y también como crítico de la tecnología, con esos 2 volúmenes traducidos en pretextos, ¿no?, de la obsolescencia del ser humano. Pero quizá la faceta más desconocida, la de antropología filosófica, es fundamental. Las conclusiones a las que he llegado con mi investigación es que su crítica a la tecnología es difícilmente sostenible si no se atiende a esos trabajos primeros, ¿no? La antropología filosófica como subdisciplina en aquellos años, con otros autores como eran Seller, Helmut Plessner o el propio Cassirer, que nombraba a Csikszentmihalyi antes también, se basaba, voy a ser muy general, no quiero entrar en lo que defendía cada autor, cada posición, pero podríamos decir que había en común pues la diferenciación entre los animales y el ser humano como otro animal diferenciado. Para Anders, en su antropología, y también compartido pues, con Seller y con Plessner, el animal era un ser, el animal no humano, era un ser fijado, que se encontraba en sintonía por sus instintos con el mundo que le rodeaba. A diferencia del ser humano, que decía Anders que no estaba fijado, ¿no?, que no se encontraba de entrada siendo uno con ese mundo exterior. Para Anders había lo que él llamaba una cesura ontológica, que era una distancia insalvable desde el momento en el que aparecemos en este mundo, y eso daba lugar a que la antropología filosófica de Anders no pudiera dar una definición esencial del ser humano. Una de las características que diferencia la antropología filosófica de Anders de las de otros autores de esa época era precisamente la imposibilidad de dar una definición esencial. En palabras de Anders, decía que la especificidad del ser humano era precisamente esa falta de especificidad. Por esto llamó a su antropología una antropología filosófica negativa. Hay otros autores, que creo que lo nombro ahí en el texto, como Arnold Gehlen, que sí prosiguieron ese camino de hacer una antropología filosófica negativa, y que Anders se enteró después de los años 50, pues que Gehlen había tenido cierto éxito y cierto reconocimiento académico en Alemania, precisamente por haber llevado a cabo lo que él había intentado emprender, ¿no? De estas características de su antropología se derivan varias cuestiones. Por un lado, que las preguntas sobre el mundo exterior que plantea el ser humano solo se pueden dar gracias precisamente a esta distancia ontológica, a esta cesura ontológica. Aquí va a jugar un papel importante el concepto de acción humana, ¿no?, y del hacer humano, para superar lo que para Anders era un estado inicial de extrañamiento frente al mundo. También se deriva de aquí que el ser humano se está definiendo constantemente a posteriori, es decir, nunca se define a priori, sino que constantemente con ese hacer, con esa acción, va definiéndose siempre a posteriori. Y se desprende sobre todo de aquí el concepto de libertad en sentido antropológico como esa falta de adecuación. En algún pasaje llega a decir Anders, y esto que lo señalo en la página 103 del texto, lo comparte con las lecciones de Kojev sobre Hegel, llega a afirmar Anders que ser libre es lo mismo que ser extranjero, precisamente por esa sensación, ese estado de extrañamiento frente al mundo, ¿no?
Dejo aquí lo que sería la parte de la antropología filosófica, como digo, de manera muy ligera, he pasado un poco por encima, y paso ahora a lo que sería la cuestión o la crítica de la tecnología que Anders emprende después de los años 50, en realidad desde 1945. Anders, estos dos textos en los que él trabaja la antropología filosófica se publican, uno en el 33 y otro en el 36, 37, en una revista francesa. Y a partir de ahí, pues por circunstancias históricas, se ve forzado a salir de Alemania, como tantos otros intelectuales de la época. Y estando en Estados Unidos, le sobreviene la cuestión nuclear, ¿no? Fundamental, el lanzamiento de las dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, que él dirá que para él suponen otra cesura, no en este caso ontológica, sino personal, y digamos que deja atrás todo lo que le había preocupado hasta ese momento y empieza a centrarse en la cuestión de la técnica o la tecnología. La concepción de Anders, de la técnica, es más fácil de comprender si lo comparo con uno de sus maestros, que es Heidegger, que también sobre esa época da unas conferencias sobre la pregunta por la técnica, ¿no? Creo que es el título que se le dio a esas conferencias. Y lo que voy a hacer es un poco comparar las dos posiciones para entender mejor cuál sería la situación de Anders en ese contexto de problemática sobre la técnica, ¿vale? La concepción predominante de la época, y que también comparten pues, otros autores como Horkheimer, es la concepción instrumental de la técnica o la tecnología. Por un lado, Heidegger entiende esta concepción instrumental, dice él que es correcta, pero no verdadera, no atiende a la verdad. Está convencido, y en esto Anders está con él, en que con esa interpretación no se agota de alguna manera la esencia de la técnica. Esto de la esencia de la técnica creo que se le puede aplicar sin pudor a Heidegger, pero es difícilmente aplicable a Anders, ¿no? Para Heidegger, la interpretación instrumental de la técnica quiere integrarla precisamente con la otra interpretación, la que él considera que es la verdadera. Pero Anders pienso que es un poco más radical que Heidegger en este sentido y entiende que la tecnología cambia por completo la relación de los medios y los fines. Por ejemplo, con la creación artificial de necesidades, dice Anders que dejamos de ser el fin o la razón de la producción para convertirnos en medios precisamente por los que producir más. Anders, y lo voy a citar, llega a decir que los fines se han convertido en medios y los medios en fines. Para ir ya cerrando un poquito, de aquí, de esta concepción de la técnica, se desprenden dos rasgos muy marcados. Uno, la no neutralidad de la técnica. Por ejemplo, el caso paradigmático que él ponía en todos sus textos, pues la bomba atómica. Obviamente, frente a la concepción de la neutralidad de la técnica, se argumenta a menudo que el ser humano hace con la tecnología pues lo que quiere, con la tecnología puede hacer el bien o puede hacer el mal. Y Anders siempre acababa poniendo el ejemplo pues, de la bomba atómica, ¿no? ¿Qué otra cosa podíamos haber hecho con la bomba atómica sino detonarla y acabar con la vida de cientos de miles de personas? Nosotros, dice Anders, somos los que nos ajustamos a la tecnología, a la técnica, ¿no? Y a mí me viene siempre a la mente la obra esta de Chaplin, Tiempos Modernos, en la que pues, el protagonista se acaba ajustando precisamente al ritmo de la máquina, ¿no? Esto viene determinado, entre otras cosas, desde la ciencia y la propia tecnología, con los usos predeterminados que les asignamos a los productos tecnológicos que creamos, ¿no? Y luego el otro rasgo determinante también es el carácter homogenizador de la técnica o de la tecnología, que precisamente va encaminado a reducir esa inadecuación inicial de la que hablaba Anders en su antropología,
del ser humano. Aquí se pueden poner muchos ejemplos contemporáneos, desde Wikipedia, Facebook, etcétera. El carácter homogenizador de estos desarrollos tecnológicos. En Facebook, por ejemplo, se ha demostrado ya que los anuncios o los mensajes que más se nos repiten a nosotros son aquellos que son afines a lo que nosotros publicamos, precisamente, para evitar con ello ciertos conflictos, opiniones de rechazo, etc. Nos convertimos, dice Anders, en sirvientes de la tecnología. Consecuencias de estas concepciones, ¿no? Por un lado, con la intención de superar ese extrañamiento antropológico, decía Anders que acabamos, por citar una frase que se le atribuye a Sartre y que Anders a veces quiere reconocer como suya, condenados a ser libres, ¿no? Actuamos y hacemos un mundo, dice, a nuestra medida. Luego, por otro lado, la neutralidad y el carácter homogeneizador del que estaba hablando ahora, de la técnica, dan forma a un mundo que en la época en que Anders hacía estos escritos críticos con la tecnología, decía que este mundo nos era servido a domicilio. Hoy podemos decir que se nos sirve no solo a domicilio, sino a nuestro bolsillo, a nuestro smartphone, constantemente, ¿no? Donde quiera que estemos. Lo que peligra en este análisis crítico que hace Anders, no me da tiempo aquí tampoco, pero Anders tiene unos análisis críticos tanto de la radio como la televisión que son pioneros, yo creo, en analizar fenómenos tecnológicos. Y lo que peligra, decía él, en este mundo técnico es precisamente la libertad, ¿no? La técnica nos fija, decía él, anulando espacios de libertad y condiciones de posibilidad. Cada vez es menos necesaria nuestra intervención, lo vemos cotidianamente en nuestras acciones, porque nos hemos esforzado demasiado quizás en construir un mundo que cada vez sea más autónomo y más automatizado, ¿no? Cada vez somos menos, podemos decir, menos actores en el sentido de acción, menos actores de la historia, que se desenvuelve técnicamente y diría Anders que por sí misma, ¿no? El primer paso ha sido fijarnos como engranajes, como sirvientes de esa tecnología, y el segundo, y tal vez quizás el último paso, vendría a ser el de la obsolescencia, donde nosotros como seres humanos seremos prescindibles. Para terminar, voy a repetirme, voy a leer una frase del propio Anders, que está en la página 106 del texto, que está sacada del libro sobre la amenaza atómica, y que dice, cito, porque lo que siempre buscamos es producir algo que pueda funcionar sin nuestra presencia y ayuda, y sin que nos quejemos. Y eso no significa otra cosa que dispositivos cuyo funcionamiento nos hace superfluos. Nos apagamos, nos liquidamos a nosotros mismos. No importa que este objetivo se alcance siempre de forma aproximada. Lo que cuenta es la tendencia, y su lema es sin nosotros. Fin de la cita. Al final, con este trabajo, creo que sí llego a la conclusión de que obviamente estos trabajos críticos de la tecnología no pueden darse, no puede elaborarlos Anders sin haber sostenido y defendido previamente un concepto como el de libertad en sentido antropológico que presenta él en estos trabajos tempranos de la década de los 20 y de los 30. Y su posterior crítica a la tecnología es un esfuerzo precisamente por salvaguardar esa libertad, ese espacio que entiende que el mundo tecnológico nos va arrebatando, nos va conformando cada vez más a un mundo determinado y fijándonos cada vez más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Raiko. Gracias.